a todos por su tiempo. Sabemos que un viernes en la mañana muchos algunos están en reuniones, se han excusado varios. Esto va a quedar grabado, ¿ya? Así que después lo vamos a compartir a través del Facebook del DAEM, para que también puedan, digamos, estar atentos y ver otras personas que por distintos motivos no pudieron estar hoy día. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están acá. Este primer taller, herramientas para trabajar el patrimonio cultural, en el marco del Día del Patrimonio. Bueno, enviarles primero un saludo del alcalde Manuel Painequeo a todos ustedes, agradecerles que hayan destinado este tiempo para estar acá junto a nosotros. La idea de este taller es un poco práctico, contarles un poco cómo se arman un poco algunas cosas que hemos hecho, como catastros de patrimonio, documentos con la historia del Humaco, para que ustedes también puedan usarlo tanto en temas educativos como turísticos. Ya esto tiene múltiples funciones. Entonces, nuestra charla, vamos a estar nosotros, Indilay Iturriaga, junto a mi persona, que soy Gonzalo Garcés, dando esta charla. Vamos a partir por el primer tema, ¿sí? Por favor, le vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos, ya, porque si no se va a escuchar mucho ruido de repente. Por favor. Eso, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya decía Gonzalo, nosotros hemos querido compartir con ustedes algunas de las herramientas que nosotros mismos hemos estado usando acá en la comuna de Lumaco para levantar información de patrimonio cultural, ¿ya? Y un primer elemento que queremos revisar tiene que ver con una perspectiva teórica, que es el concepto de educación patrimonial. Desde nuestra experiencia siempre recomendamos que cuando tratamos temas de patrimonio sea desde una perspectiva educativa patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que se genere un aprendizaje a través de la interacción con el entorno, ¿ya? El patrimonio cultural está en todas partes. Entonces, a través de esta interacción nosotros podemos aprender de él. También considerando las identidades presentes en el territorio. Aquí, como sabrán, en Lumaco es muy patente el tema de la triculturalidad, ¿verdad? Porque existen personas que son descendientes de distintas culturas, ¿ya? Tenemos el caso de los mapuches que han estado ancestralmente aquí, tenemos el caso de los colonos italianos también, y tenemos el caso de los colonos chilenos, que llegaron en 1869, ¿ya? Un tercer punto es la transversalidad que nos permite este concepto de educación patrimonial, ¿ya? ¿A qué me refiero con transversalidad? Es que podemos trabajarlo con personas de todas las edades. El patrimonio cultural y la educación patrimonial es algo que podemos trabajar con niños desde 4 o 5 años hasta personas mayores de 80, 90 años, de quienes podemos aprender mucho también. Y en términos de temática también es transversal, porque podemos vincularlo a todo. El patrimonio cultural está vinculado a la historia, está vinculado al lenguaje, está vinculado a lo material también, las construcciones antiguas, ¿ya? Entonces es un enfoque bastante transversal, ¿ya? Lo podemos trabajar desde, por ejemplo, los que son de educación, lo podemos trabajar desde lenguaje, lo podemos trabajar desde naturaleza, lo podemos trabajar desde historia, de distintas asignaturas, ¿ya? Y un elemento importante, creemos nosotros, al trabajar el concepto de educación patrimonial, tiene que ver con la experimentación, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Que cuando uno está frente al patrimonio, lo experimenta también, ¿ya? Vamos. Entonces, para ir haciendo algunas definiciones, ¿qué vamos a entender por patrimonio cultural? ¿Se puede poner la...? Gracias. Vamos a entender como patrimonio cultural cualquier quehacer humano que deje un legado y sea transmitido generación tras generación, ¿ya? Sabemos que en distintos organismos han definido lo que es el patrimonio cultural. Por ejemplo, desde la UNESCO tiene una definición, desde el Ministerio de la Cultura tiene una definición, y nosotros quisimos hacer una definición un poco más amplia, porque a veces las definiciones institucionales
dependen del reconocimiento también legal que tengan el patrimonio. Cuando muchas veces en lugares como este el patrimonio no está tan reconocido, no está valorado todavía, y es labor de nosotros, desde nuestras diferentes ocupaciones, poder relevar la importancia que tiene ese patrimonio, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del quehacer humano? El quehacer humano puede referir también a la cultura, ¿ya? Que son todos los comportamientos, todas las acciones, todo el resultado de la acción humana, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo, no sé si alguien conoce este lugar que está en la fotografía, es el ex almacén Rosati, y esto es resultado del quehacer humano de los colonos italianos que llegaron a Lumaco en 1904, ¿ya? También en Lumaco tenemos otros tipos de patrimonio que son, que corresponden a un quehacer humano mapuche, por ejemplo, desde la perspectiva y cosmovisión mapuche también, también de la perspectiva chilena, ¿ya? Y el patrimonio lo podemos dividir para poder como ir entendiéndolo entre patrimonio material o tangible y patrimonio inmaterial o intangible, ¿ya? Lo material es lo que nosotros podemos observar y palpar, ¿ya? Por ejemplo, las casas antiguas, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural también es una forma de patrimonio material, y el registro arqueológico también es una forma de patrimonio material, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el patrimonio inmaterial o intangible, que son las prácticas, costumbres, lenguaje, que se van transmitiendo de generación entre generación, tradiciones que llegan hasta nuestros tiempos, ¿ya? Entonces, de repente nosotros pensábamos, cuando estábamos haciendo esta presentación, que el patrimonio cultural inmaterial y el material se topan de repente, ¿ya? ¿Por qué? Porque una casa, por ejemplo, si bien es un patrimonio material, algo tangible, también es inmaterial porque lleva con ella un montón de historias, ¿ya? Por ejemplo, después a las 11, a las 12, cuando presentemos el catastro, vamos a ver que, por ejemplo, en Pastene hay algunas casas que fueron construidas por algunas familias colonas y que esas familias tuvieron mucha influencia en lo que es la conformación de la localidad hoy en día, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo un poquito, por favor, el patrimonio cultural material e inmaterial se topan, ¿ya? No es como tan separada esta definición. Entonces, algunos elementos que nosotros queremos relevar es que el patrimonio cultural es interiorizado, ¿ya? Puede surgir desde un individuo y comienza a ser compartido por la comunidad, ¿ya? Con la otra, por favor. No me falta nada. Ya, hazla de arriba entonces. Otra parte que es, otro elemento es que es parte de la memoria colectiva, ¿ya? Como nosotros vamos compartiendo nuestros conocimientos sobre patrimonio, se comienza a ser parte de esta memoria colectiva que existe sobre ciertos hechos, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso tenemos los relatos, las historias, las leyendas, ¿ya? Y finalmente también queremos relevar que es una experiencia sensorial, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes pueden conocer el túnel que está entre Lumaco y Capitán Pastene. Cuando uno va y visita el túnel, uno tiene una experiencia sensorial, a uno le provoca algo ese patrimonio. De repente el frío que uno siente adentro o la oscuridad te hacen sentir ciertas cosas, ¿ya? Entonces no podemos pensar el patrimonio desvinculado de estas experiencias sensoriales, ¿ya? En el caso, por ejemplo, el patrimonio inmaterial de tradiciones ancestrales también, por ejemplo, en oportunidades que me ha tocado estar presente en el Día de la Piedra Santa, el 20 de enero, también se sienten cosas cuando uno está ahí, cuando de repente escucha el cultrún sonar, ¿cierto? Las machis que están presentes, se crea toda una atmósfera que nos hace sentir una experiencia sensorial, ¿ya?
Entonces, como les comentaba hace un rato, el patrimonio está en todas partes. Ya de repente aquí en el mismo pueblo de Lumaco, nosotros vamos caminando y nos podemos encontrar con una construcción que es patrimonial, ¿ya? Y esta presentación tiene la finalidad de saber cómo identificamos este patrimonio. Entonces nosotros consideramos que primero tenemos que hacernos 3 preguntas y que tienen que ver con el, primero, ¿quiénes somos? ¿Ya? Cuando en algún momento no existe ninguna noción sobre qué patrimonio tenemos, nos preguntamos, ¿quiénes somos? Entonces, la idea es que podamos hacer una descripción. Por ejemplo, aquí en Lumaco, ¿quiénes somos? Somos personas primero que vivían acá ancestralmente, que son los mapuches, ¿ya? También somos personas que llegaron luego de la colonización, italianos, chilenos, alemanes, ¿cierto? Y ¿qué hacemos? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas recurrentes? Es todo un trabajo descriptivo que vamos a ir haciendo, ¿ya? Y finalmente, ¿qué tenemos? ¿Ya? Por ejemplo, en términos materiales, en términos inmateriales, tenemos alguna casa, tenemos algún saltillo, por ejemplo, y así, diferentes elementos. Entonces, estas 3 preguntas nos van a permitir en un primer momento entender el lugar donde estamos situados, ¿ya? ¿Sí? Sí, agregar que esto se puede trabajar tanto con la familia como los mismos estudiantes, porque cada uno de nosotros tiene elementos patrimoniales dentro de su familia, dentro de su entorno, ya sea una casa antigua, ya sea un abuelo o una abuela que participó en alguna actividad. O sea, todos finalmente somos y somos parte del patrimonio, entre todos lo construimos. Entonces, estas 3 preguntas esenciales, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Nos van a ayudar para ir armando, ¿cierto? Un tipo de inventario, tal vez, un tipo de archivo, de catastro, de qué es lo que tenemos y es justamente lo que vamos a empezar a revisar ahora. Bueno, y justo estamos viendo a Mari Carmen que está tejiendo. Esa es una clara muestra de cómo se vive el Día del Patrimonio aquí en Lumaco. Saludo ahí a Mari Carmen. Bueno, entonces, para nosotros poder relevar esta información, les proponemos 2 herramientas metodológicas para poder trabajar. En realidad puede ser con niños, pueden ser con adultos, con cualquier tipo de persona, ¿ya? Primero, la lluvia de ideas, que nos permite preparar un listado preliminar de cuáles son los elementos patrimoniales que se están valorando en el lugar en el que estamos, ¿ya? Entonces, de repente, hacer una intervención de lluvia de ideas, se puede hacer con, por ejemplo, con un pizarrón, ir anotando qué elementos patrimoniales usted considera que existen en Lumaco o en otros lugares, ¿ya? Y en segundo lugar está el mapeo participativo, el cual tiene también una función educativa, porque podemos aprender a ver, por ejemplo, los mapas y ubicar el patrimonio gráficamente, ¿ya? Hay 2 opciones. Podemos imprimir un mapa grande de alguna localidad y aprender a ver los mapas, dónde estamos ubicados, cuáles son los sectores, o podemos simplemente tener un papelógrafo grande donde podamos ir dibujando ciertos elementos que se identifiquen, sean parte del patrimonio, y vincularlos. Por ejemplo, no sé, a ver, cierto elemento está al norte, cierto... ¿Me escuchan ahora? Vale. Se escucha Ahí sí, abajo. ya. Perfecto. Sí, solicitar nuevamente, por favor, a quienes se han ido integrando que puedan apagar sus micrófonos. Por favor. Perfecto, ahora sí me dicen que se escucha mejor. Entonces, con respecto al mapeo participativo, es una estrategia pedagógica que puede ser incluido tanto en educación como también en turismo, ¿ya? La idea es poder ir identificando dónde se encuentran estos lugares y, como les digo, en una primera instancia no es necesario que sea tan exacto.
sino que se hacen estas nociones. Por ejemplo, de repente cuando nos ha tocado hacer este tipo de trabajo en lugares rurales, nos dice, no, es que detrás de ese cerro, y nos apunta en el cerro, hay un saltillo, y en ese saltillo, por ejemplo, los mapuches antiguamente hacían llover. Entonces ahí ya nos dan una serie de información respecto a el elemento patrimonial, dónde se encuentra y por qué es importante considerarlo, ¿ya? Queríamos saber si se escucha, porque algunos nos están diciendo que no se escucha bajo. No sé Sí, si se escucha abajo. ¿se escuchan bien ahora? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ya, Ahí. Perfecto. Yo escucho. ya. Entonces, para continuar, luego de haber delimitado ya estas dos técnicas, que son técnicas iniciales que nos permiten un primer acercamiento sobre la información patrimonial que podemos encontrar en un lugar, necesitamos hablar sobre las fuentes de información. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Ya? Generalmente, siempre es muy buena idea ir a consultar a las personas antiguas de cualquier lugar, porque ellos han tenido la experiencia de vivir toda su vida en ese lugar y de también recibir las historias de sus padres, de sus abuelos. Ellos son una biblioteca, una enciclopedia viva, ¿ya? Siempre es una muy buena idea comenzar por ellos. También familiares y familias y autoridades locales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de autoridades locales hablamos tanto políticas, que también de repente han hecho un recorrido histórico para conocer el contexto y se manejan bastante bien sobre cuál es la situación actual del lugar que estamos investigando, o también autoridades tradicionales que también tienen un conocimiento que se ha ido traspasando generación tras generación en sus familias y pueden de repente compartir también esa información, ¿ya? Esas son fuentes primarias, porque nosotros podemos ir y consultar directamente, ¿ya? Y también están las fuentes secundarias, ¿ya? Nosotros, si bien hacemos entrevistas, si bien hacemos conversaciones, ahora que está el coronavirus, de repente un llamado telefónico, también existen documentos que pueden ir desde investigaciones que ya se han hecho en los lugares hasta archivos antiguos, la misma biblioteca. Nosotros acá también hemos encontrado bastante información sobre el Lumaco, en la misma biblioteca de Lumaco, ¿ya? También es importante considerar, por ejemplo, las noticias de los diarios, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir triangulando un poco la información que van encontrando sobre ciertos elementos, ¿ya? Sin ir más allá, por ejemplo, en esta oportunidad preparamos una edición especial. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Puedes iniciarlos igual ahí. Ya. Les iba a dar un ejemplo en donde, por ejemplo, inicié una investigación sobre un elemento patrimonial, que es el convento que está aquí en Prat al final, y comenzó por un comentario oral, ¿ya? Sin embargo, luego, con esa misma información que me dieron de forma oral, comencé yo a investigar en fuentes secundarias, ¿ya? Crónicas de 1800 e incluso anteriores, ¿ya? Y ahí pudimos ir generando un paisaje más claro de lo que es el elemento patrimonial, ¿ya? Es importante también considerar que generalmente esta información nunca termina de nutrirse, ¿ya? Cuando nosotros investigamos sobre todo el pasado, siempre van a haber datos que van a continuar emergiendo a medida que nosotros vayamos avanzando más en la investigación, ¿ya? Ahora les quiero mostrar la ficha de registro que confeccioné para poder hacer el levantamiento de información el año pasado sobre el catastro de patrimonio cultural de la comuna. Entonces, te voy a pedir que vayas a la ficha número 17, si no me equivoco. No, ficha 22. Aquí está la ficha 22. Entonces, en una primera instancia siempre es muy sencillo trabajar con
tablas, porque nosotros podemos ir llenando la información a medida que vayamos conociéndola, ¿ya? ¿Qué elementos son importantes a considerar para nosotros poder hacer una buena descripción de un elemento patrimonial? Bueno, primero, es muy importante que saquemos una fotografía, ¿ya? Hoy en día con la masificación de los smartphones, siempre podemos ahí sacar una foto con el teléfono, o simplemente de repente con alguna cámara, si es que tienen la posibilidad, ¿ya? Un segundo elemento, entonces, es la geolocalización de este elemento, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer de forma más artesanal de repente, ubicando simplemente el sector donde se encuentra el elemento en un mapa, como les decía adelante, de repente haciendo un dibujo en una primera instancia, y ya cuando estén más seguros de dónde se encuentra ese elemento, pueden georreferenciarlo como lo hicimos nosotros acá. Ahí más adelante Gonzalo les va a explicar cómo se hace ese trabajo de georreferenciación. Un tercer elemento es la dirección del lugar, ¿ya? De repente vamos a tener direcciones que no son tan exactas. Por ejemplo, el caso del túnel, el que está entre Lumaco y Pastene, yo le puse ruta Lumaco-Pastene, ¿ya? A medida que ustedes vayan teniendo más manejo de elementos tecnológicos, pueden, por ejemplo, poner las coordenadas UTM de donde se encuentra ese lugar, con aplicaciones de celular de repente pueden descargar, ¿ya? También es importante considerar de quién es la propiedad, si es una propiedad pública, si es una propiedad privada, y en el caso de que sea privada, tenemos que ver cuál es la disposición de los dueños del lugar, ¿ya? Porque muchas veces nosotros podemos tener muy buena intención y decir como, oye, este lugar tenemos que darle la importancia que se merece, pero si el propietario no quiere que ese lugar sea difundido, no podemos hacer nada. Lamentablemente, así es como funciona en términos de propiedad, ¿ya? Jorge había levantado la mano, parece. Sí, Jorge levantó la Jorge, mano. levántate la mano. Sí, quería consultarle que, por ejemplo, para la georreferenciación que ustedes hacen en el territorio, ¿ocupan alguna aplicación? ¿Qué aplicación ocupan? Sí, esa la vamos a mostrar ahora. Después de Sí. esta ficha les vamos a mostrar cuál es la aplicación que es gratuita para que ustedes la puedan usar. Ah, ya, vale. Gracias. Entonces hacemos un pare para darle la palabra a don Walter, que se nos estaba sumando. Sí, don Walter está por ahí, ¿o no? Estoy con audio. Sí. ¿Aló? ¿Te escucha? Sí, gracias. Disculpen, solamente equipo, Inile y Gonzalo, agradecerles y saludarles a ustedes también por esta iniciativa que a través del Departamento de Educación, Municipalidad y también la Oficina de Turismo, a cargo de Gonzalo, poder estar haciendo esta capacitación en realidad es un tema, y saludar a cada uno de los participantes hoy en día, que creo que para nosotros es muy relevante como Departamento de Educación estar mostrando un trabajo pero extraordinario de estos funcionarios, de ambos, Gonzalo e Inilén, realizado, esto fue el año pasado, ¿no es cierto?, el año 2019, si no me equivoco, ustedes me rectifican. Sí, está bien. Pero relevante también para la comuna de Lumaco y sin duda para nuestro alcalde, quien también ha tomado carta en el asunto para apoyar esta iniciativa. Así que esperando que cada uno, a pesar de todas las dificultades y las pruebas que hemos tenido con respecto a esta pandemia, solamente desearles a cada uno que esta capacitación tenga éxito y la jornada durante el día de todo lo que estos talleres que se nos vienen, más la batalla de Curalaba, ¿no es cierto?, que fuimos participantes de este hecho histórico, que nos sentimos además muy orgullosos de pertenecer a esta comuna, pueda ser de mucho provecho. Así que no quiero interrumpir más la exposición de mis queridos colegas y amigos y que podamos tomar nota. En algún minuto, Inilane seguramente vamos a hacer el lanzamiento, vamos a entregar en forma física para que ustedes lo tengan, este material que es muy, pero muy valioso para nosotros y sin duda para los autores de las personas que hicieron este trabajo. Así que solamente desearles mucho éxito y desearles que estos días que se nos vienen, que han sido muy difíciles, a cuidarse, a quedarse en casa, a cuidar a su familia y eso.
Irilen, le doy el pase, agradecido. Muchas gracias, don Walter. Bueno, vamos a continuar entonces con la revisión de la ficha. Como les comentábamos entonces, ciertos elementos que sí o sí tenemos que ir considerando para que tengamos una buena descripción de nuestro elemento patrimonial. De repente, por ejemplo, permiso, es importante poner la fecha de registro. Por ejemplo, acá yo, el registro que tuve del túnel fue el 16 de julio del 2019, ¿ya? Esta sistematización así ordenada nos permite después que cuando necesitemos el material podemos ingresar fácilmente a él, ¿ya? Y con el tiempo he ido actualizando, integrando datos nuevos que van surgiendo. Otro elemento importante es considerar el año de origen o data, que claro, en algunos casos no es posible estimarlo, pero en otros sí. Por ejemplo, este túnel fue construido en 1917, ¿ya? El nombre del elemento patrimonial, este túnel está descrito como túnel Rucamanque, ¿sí? Según los archivos que pudimos encontrar de ferrocarriles del Estado. Y bueno, yo integré este elemento que en realidad no es algo que sea necesario, pero nos permite ir ya hacia algo más institucional, que tiene que ver con empezar a usar el lenguaje técnico del Ministerio de la Escultura, y este es un conjunto arquitectónico, ¿ya? En una primera instancia ustedes pueden saltarse esa etapa, ¿ya? Y algo que es esencial es la descripción del elemento. Por ejemplo, lo que ustedes puedan ver. Acá yo escribía, por ejemplo, que el camino se conecta a Capitán Pastene con Lumaco, era un lugar donde se conectaba la localidad con la red ferroviaria central, ¿ya? Un poco de elementos del tren recorrido la trocha de 60 centímetros, ¿ya? Nosotros aún podemos ver, por ejemplo, las marcas de donde estaban los rieles del tren, todos esos elementos que ustedes vean pueden ir describiéndolo, ¿ya? Sí, complementando un poco, Miley. Bueno, dentro de la búsqueda también, por ejemplo, se encuentran a veces datos muy interesantes. Por ejemplo, que el puente del ferrocarril, habían dos puentes del ferrocarril acá en Lumaco. Uno que estaba en la entrada de Lumaco y otro que dice que estaba por Pilismapu. ¿Ya? Ese segundo puente que aparece en los mapas y que aparece en los archivos del año 1917, nosotros personalmente no hemos podido ubicarlo en realidad, pero en los archivos consta que existe, ¿ya? Entonces ahí uno va armando un poco el puzzle, digamos, de este tema. Y el otro tema interesante que surgió dentro de esta búsqueda es que también habían acueductos, ¿ya? Acueductos, digamos, que pasaban por las quebradas, ¿cierto? Que ayudaban un poco a desaguar las quebradas. Y dentro de eso, de los acueductos, uno a la vez va encontrando otras historias. Por ejemplo, cuando uno conversa con algunos mapuches del lugar y uno les preguntaba, podríamos ir también al acueducto, ¿cierto? Que son túneles de aproximadamente 60, 70 metros, que también son muy atractivos, pero nos decían que había que tener mucho cuidado porque por ahí andaba el cuero, ¿ya? Andaba un espíritu, ¿cierto? Que había una historia de que había atrapado a alguna persona, ¿cierto? Que le había dado muerte. Entonces van surgiendo muchos elementos asociados a un túnel, porque uno ve el túnel nomás, pero hay muchas historias asociadas a él que uno va construyendo y va armando en la medida que uno va hablando del tema, va preguntando, ¿cierto? Y para eso un poco sirve esto. Y ahí es donde yo les decía adelante, en donde el patrimonio material, que es el túnel físico, algo concreto, se va vinculando con el patrimonio inmaterial, que son la historia, todas estas, por ejemplo, nociones de los espíritus del agua que andan por los acueductos, ¿ya? Y también las valoraciones, por ejemplo, que para los pasteninos, sobre todo, el túnel y todo el tema del tren en general es parte muy importante de la identidad y de cómo se ha ido conformando esa identidad en la localidad, ¿ya? Por eso también es importante que consideremos un apartado que yo le puse valorización, ¿ya? Esta valorización puede ser histórica, puede ser económica, puede ser cultural, puede ser social, religiosa, patrimonial, ahí puede ser incluso medioambiental, ¿ya? Y ustedes pueden ir describiendo por qué es importante ese lugar, ¿ya? Esa es la valorización, el por qué es importante o por qué la gente cree que es importante, ¿ya? Otro elemento que, bueno, yo no lo integré en esta ficha,
y que es algo, porque les decía adelante, que es algo que uno siempre va aprendiendo cosas nuevas para ir integrando, es que yo me di cuenta que algo que me falta en esta ficha es un apartado de registro de fuentes secundarias. Por ejemplo, en qué textos aparece el túnel o en qué páginas web, para que así en esta misma ficha tú puedas ir, ingresar y encontrar la información que has ido encontrando o los documentos que has ido encontrando. ¿Ya? Yo integré igual el estado de conservación, que en realidad es, va desde bueno, regular o malo, ¿ya? Y ahí uno lo va como conceptualizando según lo que uno considere que es bueno, regular o malo. Y importante las recomendaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá yo le ponía que urge la recuperación del patrimonio material de la comuna y de la locomotora, que la locomotora vuelva a su lugar natal. No sé si ustedes sabían, pero hay una locomotora que es la número 5025, la cual está exhibida en el Museo Ferroviario de Santiago. Y esa locomotora es de acá, de Capitán Pastene, de la comuna de Lumaco, ¿ya? Sin embargo, está siendo expuesta en Santiago, ¿ya? Entonces así uno va, por ejemplo, poniendo también las recomendaciones que uno vaya considerando relevantes. Podría haber recomendado también que se hicieran tour guiados y diferentes elementos. ¿Va quedando un poco claro en qué consiste la ficha, cómo se confecciona? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí un poco la pregunta que hacía Jorge, el mapeo del patrimonio es clave. O sea, el mapeo uno lo puede hacer de cualquier cosa en realidad, pero hay una aplicación que se llama My Maps, ¿ya? Que está, aquí aparece el nombre, My Maps. My Maps permite, ¿cierto?, crear mapas. Si yo abro, me muestra la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ingreso, ¿cierto?, a My Maps, que yo aquí yo lo tengo cargado, ¿cierto? Lo tenemos cargado. Uno ingresa a My Maps y uno mismo puede ir haciendo mapas. Por ejemplo, esto, nosotros, contarles que tanto la ficha, el patrimonio, los textos van a estar todos disponibles hoy día en la tarde. Yo creo que después de las 2, 3 de la tarde va a estar disponible en la página del DAEM Lumaco, daemlumaco.cl, también lo vamos a copiar en el Facebook, y ustedes que nos dieron sus correos, nosotros también les vamos a enviar el material, ya para que ustedes también lo tengan, lo revisen, y obviamente lo puedan usar también. Entonces, ven acá el mapa, ¿cierto? Sí. Sí, lo ven, ya. Entonces, uno le puede poner, por ejemplo, el título, ¿cierto? Dice Mapa Patrimonial de Lumaco, y uno hace una descripción, ¿cierto? Dice, para usar de pinchar un número y saldrá una pantalla, una descripción y fotografía del lugar. El nombre, ¿cierto? Primer catastro de patrimonio municipal, primer catastro municipal de patrimonio cultural, material de Lumaco, producto del proyecto Curalá de la Memoria de Lumaco, ejecutado por la Biblioteca Municipal de Lumaco, aprobado y financiado por Ley de Donaciones Culturales, y esto fue una investigación y creación de Ineley Iturriaga Vilches, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven varios numeritos, ¿ya? Que Ineley, digamos, fue catastrando dentro de los elementos. Ineley identificó 56 elementos patrimoniales. Obviamente que esto va a ir subiendo porque después fueron surgiendo nuevas cosas, hay que hacer un segundo catastro, o sea, eso yo creo que es súper positivo esto. Entonces, en este lado aparecen los números y aparecen los nombres. Por ejemplo, apretamos el primero que dice Ex Casa Rosati. Yo les voy a, en el chat, les voy a compartir el link del mapa, y ahí ustedes van a poder ingresar a este mismo mapa. Entonces, uno aprieta, ¿cierto?, el botón, y me va a aparecer esta imagen, ¿cierto?, que es una imagen que se cargó, ¿cierto?, una fotografía del lugar con la ubicación. Entonces, uno se acerca, ¿cierto?, y ahí nos va a mostrar que está en Capitán Pastene, ¿cierto?, que está ahí por calle Cuchipoazo. Entonces, eso nos permite ayudarnos. Y acá tenemos una flechita que, por ejemplo, si nosotros, ahora que, ¿cierto?, estamos usando las tecnologías, podemos apretar esto y nos va a dirigir hacia el lugar. ¿Qué tan lejos estamos de ese lugar? Por ejemplo, si vamos a Capitán Pastene y no sabemos mucho, con este programa del Mind Maps, que es gratuito,
uno aprieta y uno puede ir mismo con el mismo teléfono y viendo casa por casa, por ejemplo, Casa Rosati. Y acá hay una pequeña historia, un pequeño relato, ya no es largo como las fichas si se dan cuenta, pero sí nos permite comprenderlo. Dice, la Casa Rosati, actual Hotel San Giorgio, construida en 1916, posee alto valor patrimonial, tanto por su historia como por su arquitectura, replicando el estilo italiano. Con este inmueble, que mantiene parte importante de su mobiliario en el interior, habitó una de las familias más influyentes de Capitán Pastene durante la conformación de los primeros años de la colonia Nueva Italia. Es una pequeña descripción, pero nos permite contextualizar, ¿cierto?, de qué año es la casa, cuál es un poco su historia, ¿ya? También, dentro de esto, es también el parte del patrimonio mapuche. Por ejemplo, los cuel, que son los montículos, ¿cierto?, ceremoniales más antiguos que tenemos acá en Lumaco. Por ejemplo, ahí aparece la ubicación, ¿cierto?, ahí cerca donde hace clase el profe Mauricio. Entonces, si nos damos cuenta, voy a alejarlo un poquito. Y ahí usted, acá donde está Lumaco, y ahí está el cuel, ¿cierto?, camino a Purén. Ya, ahí uno lo va ubicando. Aquí hay otro Ñache Cuel, aquí este tenemos fotos, hay que agregarle la foto al otro. Dice, ubicado en el complejo ceremonial de Rocalleco, Ñache Cuel es un patrimonio arqueológico y etnográfico del pueblo mapuche. Entonces, esta herramienta es súper fácil de utilizar. Por ejemplo, acá hay unas pestañitas, ¿cierto? Dice deshacer, aquí hay una manito, y aquí dice añadir marcador. Vamos a añadir un marcador en un punto. Por ejemplo, nos vamos a ir a... Hay un lugar que se llama Las Ciénagas de Lumaco, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo solamente como ejemplo para que ustedes conozcan. Entonces uno pincha, ¿cierto? Uno pincha y le pone aquí, por ejemplo, y va a aparecer, dice punto 45, porque son los puntos. Entonces uno le puede poner Ciénagas de Lumaco, ¿cierto? Después uno le agrega una descripción, ¿cierto? Lugar antiguo donde los mapuches se refugiaban del ataque de los españoles. ¿Ok? Y después aquí añadir imagen y uno le puede añadir una foto del mismo lugar. Y ya nos va a quedar, ¿cierto? El lugar guardamos, ¿cierto? Y nos va a quedar con las coordenadas geográficas, ¿cierto? Con el nombre, con la descripción que ponemos y la foto que podríamos agregar en este trabajo. Si se dan cuenta, es súper fácil de usar My Maps. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre este programa. Hola. Disculpa, yo Karina. estaba señalando que no pude ver lo que estaba explicando porque no sé si solamente soy yo, pero solamente se ve como la presentación que tenías. Ah, no se ve No se está viendo el mapa. No se ve en el... No se ve el mapa. A ver, vamos a ver. Se ve la diapositiva que dice mapeo como herramienta pedagógica y turística. Ah, ya. Así nueva compartición y ahora les vamos a mostrar el mapa. Perdón. Ya, ahí sí. Sí, ahí ven el mapa, ¿cierto? Sí, ya, les pido las disculpas, Ahora sí. pensé que Se veían... estaba viendo. Ya, les voy a hacer de nuevo un pequeño resumen. Como les contaba, yo ahí en el chat les dejé el link de lo que es el mapa patrimonial. Lo que les decía, que uno puede usar el My Maps, ¿cierto? Uno le puede poner un título, que en este caso es mapa patrimonial de Lumaco, y una descripción al mapa general, ¿ya? Dentro de este mapa, ustedes van a encontrar distintos puntos. ¿Se ve, cierto? Sí, ahora se ve. Ya, ahí puse, por ejemplo, Sí. Sí. ¿qué seleccioné? La Casa Rosati, Me perdió. que es el Hotel San Giorgio hoy día. Sí, es Casa Rosati. Ya, entonces uno pincha, Sí. ¿cierto? Uno pincha acá y aparece el nombre, el año, la fotografía y una pequeña descripción
que les conté antes, ¿cierto? La Casa Rosati, actual Hotel San Giorgio, construida en 1916. Y ahí uno le puede agregar, ¿cierto?, el detalle de esto. ¿Cuál es el uso que nosotros les podemos dar? Por ejemplo, si tenemos, en el caso de lo que les contaba de los cueles, ¿cierto? Los cueles que son los montículos, ¿cierto? Ceremoniales muy, muy antiguos que hay tanto en toda esta zona, en Lumaco, en Turúa, en Galvarino, en Los Sauces, en Purén, ¿cierto? En varios lugares. Y en Lumaco tenemos un catastro que hizo un arqueólogo norteamericano que se llama Tom Dilligey, identificó casi 300 cueles, solamente en la zona de Lumaco, ¿ya? O sea, hay mucha cantidad de esto. Entonces, estos montículos ceremoniales, ¿cierto? Que aparece ahí la descripción, una breve descripción, dice, ubicado en el complejo ceremonial de Rocayeco, Ñachicuel, de su patrimonio arqueológico y etnográfico del pueblo mapuche. Ahora, esto nosotros lo hicimos como prueba para que ustedes lo conozcan, pero uno le puede poner, por ejemplo, ¿qué significa Ñachicuel? ¿Ya? Uno ahí le puede ir agregando cosas, y acá hay una imagen que uno le puede ir agregando fotografías. Uno puede poner tantas fotografías como uno quiera, ¿ya? Y en esta parte de acá, aparecen la descripción geográfica de la ubicación. Por ejemplo, el Ñachicuel está, ¿cierto?, a cerca de 7-8 kilómetros de Lumaco, ya camino a Purén. Para acá está Purén, ¿cierto? Ahí está Purén, aquí está Lumaco, aquí está Capitán Pastene. Entonces, esta ubicación uno aprieta, ¿cierto? Y uno puede llegar y usarlo a través del teléfono. Por ejemplo, uno puede apretar y me va a aparecer una capa acá que me dicen si yo estoy en auto, estoy en otra cosa, para poder, digamos, hacerlo. Vamos a salir de ahí. Bueno, y también uno puede crear también esta aplicación gratuita que es Mind Maps. Uno, por ejemplo, pincha, vamos a eliminar esta capa. Ya. Acá, donde sale buscar, abajito hay unos iconos que dice seleccionar elementos, y aquí hay como un pinchito que dice añadir marcador. Vamos a hacerlo como ejemplo nomás. Por ejemplo, si estamos en la escuela y al lado hay una vertiente, o hay un menopo, o hay un bosque, o hay un río, o hay varios esteros que tienen nombre, por ejemplo, pinchamos, ¿cierto? Nos va a aparecer un tipo cruz, nosotros marcamos, y nos va a aparecer, dice punto 46, y aquí uno pone el título. Yo le voy a poner aquí Ciénagas de Lumaco. ¿Ya? Y aquí abajito yo pongo una descripción, que sería, ¿cierto?, lugar utilizado por mapuche como refugio ante el ataque de los españoles. Entonces, yo guardo esto, ¿cierto? Y también después yo lo puedo editar de nuevo, le puedo agregar una fotografía del lugar que la puedo, como decía en inglés, sacar con el mismo teléfono celular. Eso es más que nada, Mind Maps, ¿cierto? Y uno puede crear lo que uno estime necesario para hacer este mapeo, digamos, tanto patrimonial, tanto los elementos que hay cerca de la escuela, o en la casa, uno puede señalar dónde está la huerta, o sea, uno le puede dar la aplicación la utilidad que uno quiere, ¿cierto? Que en este caso la utilidad es hacer un mapa patrimonial que es abierto, que es gratuito, y que puede usar todo el mundo, y que si se dan cuenta es fácil de usar. ¿Hay consultas? ¿No? Bueno, yo lo voy a eliminar porque esto lo hicimos solamente como una prueba. ¿Sí? ¿Quién tenía una consulta? Sí, profe Leo, ¿tenía una consulta usted? No, ya. ¿No? No, está súper bueno. Entonces, esto es fácil de usar, y lo bueno es que es gratuito. ¿Ya? Entonces, lo que sí hay que tener una cuenta de Gmail. Ese es el único requisito, pero igual es gratis, así que no hay mayor complejidad en eso. Bueno, seguimos con la presentación. Espero que le haya gustado, digamos, esta aplicación, que es Mind Maps. Nosotros hemos creado varios mapas con esto. Por ejemplo, creamos el mapa de turismo, creamos el mapa patrimonial. Bueno, hemos creado dos en realidad, no hemos creado mucho, pero
la utilidad es grande, porque esto lo puede abrir cualquier persona, es público, o también ustedes lo pueden poner privado solamente para sus estudiantes, es múltiple la utilidad. Vamos a seguir con la presentación. Nos vamos a devolver. Entonces, el mapeo como herramienta pedagógica y turística, ¿cierto? Un Mind Maps uno lo puede usar, ¿cierto? Que es bastante práctico y es visual también para hacerlo. Esta es como la versión virtual del mapeo participativo que les comentábamos delante, que podemos empezar haciéndolo con lápices y papelógrafos o incluso en un cuaderno, y después lo podemos pasar ya a un mapa que podamos compartir digitalmente. Entonces, ¿cuál es el valor de estas herramientas? ¿Por qué son importantes? Bueno, primero nos permiten gestionar el patrimonio, ¿ya? Conocer el estado en el que se encuentran, el lugar donde están, ¿ya? Y en una primera etapa identificarlo, ¿verdad? También nos permite conocer las prácticas culturales específicas y sus cultores, ¿ya? Así podemos ir generando esta sistematización de información. También con este tipo de información, cuando ya la tenemos un poco más robusta, podemos generar planes de salvaguardia del patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hice el catastro me di cuenta que hay algunos elementos que están un poco deprimidos, porque, por ejemplo, en los 80, las alfareras de Lumaco se conocían mucho, venían muchos investigadores a conocer los saberes que ellas tenían, porque era una práctica muy generalizada acá en la comuna. Sin embargo, desde unos años ya, la alfarería ya se está practicando con muy poca frecuencia, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que las personas que practicaban la alfarería están falleciendo porque ya son muy viejitas, o simplemente se van olvidando de algunas cosas porque ya las dejan de practicar. Entonces, si quisiéramos hacer un plan de salvaguardia, un primer elemento que debiésemos trabajar, por ejemplo, es la alfarería. Generar tal vez algún taller de alfarería con alguna persona que conozca, hacer levantamientos de información, pero volverlo a la práctica, ¿ya? Y en quinto lugar, también nos permite este tipo de información diseñar y ejecutar proyectos educativos, ¿ya? Productivos también y turísticos. Como les decía Gonzalo delante, el mapa, por ejemplo, georreferenciado permite que si vienen turistas y uno le comparte el mapa, ellos mismos pueden visitar los lugares que sean de su interés, ¿ya? En términos que podemos, por ejemplo, el diseño de proyectos también, ahí Gonzalo se les puede contar un poco sobre el proyecto Curalaba. Sí, bueno, en síntesis, por ejemplo, la foto que ustedes ven es el espacio de Curalaba. Para llegar a este espacio y ubicarlo, bueno, hicimos una investigación bastante amplia en archivos, en documentos antiguos. Tal vez podríamos hacer otro taller de cómo se hace la búsqueda, por ejemplo, en documentos antiguos. Por ejemplo, dentro de la investigación que les voy a mostrar a las 12:30 acerca del Leo Peyagüén, aquí habían varios leos en Lumaco. Por ejemplo, en las crónicas, en el año 1570, aparece mencionado Peyagüén, aparece mencionado Relún, aparece mencionado Calcoy, obviamente aparece mencionado Lumaco, ¿ya? Entonces, uno haciendo unos pequeños tips, o sea, unas pequeñas, digamos, pequeños datos, uno puede ir buscando información acerca del lugar donde nosotros vivimos, ¿ya? Por ejemplo, en Manzanar también hemos encontrado alguna información que antes eso era parte del levo que se llamaba de Relomo, se llamaba. Así lo escribieron los españoles, seguramente era otro el nombre en Mapudungún. También estaba ahí, por ejemplo, el levo de Yeuyé o el levo de Tirúa. Todo esto lo describían los españoles ya en 1570, 1580, o sea, estamos hablando de información que es muy, muy antigua. Y en el caso de Curalaba, nosotros hemos tratado de darle, ¿cierto?, ese toque de incluir a la comunidad. Por ejemplo, esta foto es un grupo de estudiantes que es de la escuela del Liceo Pablo Neruda de Temuco, que vienen, todos los años vienen grupos a conocer Curalaba, a visitar el túnel, a visitar los cueles, y el DAEM, ¿cierto?, lo recibe siempre, digamos, dando alguna charla. Me acuerdo algunos años atrás con Clarita, por ejemplo, que también lo recibía, la señora Sofía, que les da alguna charla también ahí en la Ruca, ¿ya? Entonces, la gestión del patrimonio tiene que empezar por identificar y saber dónde está
cuál es la historia del lugar para ya poder ir viendo qué se puede hacer a futuro. Bueno, y como un cierre ya, queremos un poco transmitirle que veamos la crisis COVID-19 también como una oportunidad. Este momento de estar en casa, de estar más en contacto también con nuestra familia, de tener de repente un poco más de tiempo, nos permite empezar a profundizar sobre ciertos temas. Los invitamos también como a reconectarnos con nuestra identidad, conocer la historia local, valorizar el patrimonio, porque nadie más lo va a hacer. Y el trabajo tiene que partir por ustedes mismos, ¿ya? Ustedes que son, pueden ser agentes de cambio porque trabajan con niños en educación o trabajan con personas y pueden comenzar este cambio hacia la valorización de lo que existe aquí en Lumaco. Nosotros, si bien hemos hecho varios levantamientos de información, hay zonas que todavía son muy inexploradas. Por ejemplo, todo el sector de Relún, Manzanar, hay súper pocos elementos que hemos identificado, porque realmente hay mucha información. Y la idea es que más adelante podamos ir relevando muchas más cosas, muchos más datos, ¿ya? Y obviamente siempre los vamos a ir compartiendo con ustedes. Bueno, también, ¿cierto?, conocer nuestra historia, valorizar nuestro patrimonio. Un poco la idea de este taller era que ustedes conocieran que hay herramientas que nosotros tenemos a la mano, que se pueden utilizar, más ahora que les toca especialmente a quienes hacen docencia, hacer clases a distancia, que siempre es tan complicado. Entonces, por ejemplo, trabajar a partir de un mapa virtual, ¿cierto?, armarlo con los estudiantes, porque esto, por ejemplo, el Mind Maps se puede hacer también colaborativo, pueden ser varias personas que pueden ir ubicando los espacios, ir ubicando los lugares. Es una herramienta bien importante. Ya el tema de la ficha, por ejemplo, la ficha, si se dan cuenta, es muy fácil de usar. Ya Inilei trabajó bastante tiempo en esa ficha, quedó bastante práctica. Creo que está acá. ¿Ahí? Sí, y poner acá, ¿cierto? Y ustedes mismos lo pueden usar con los estudiantes. Es un poco lo que, si se dan cuenta, descripción del elemento patrimonial, es fácil de usar, es didáctico, todos, por ejemplo, pueden aportar con fotografías, todos pueden aportar con información, ¿ya? El patrimonio es algo de todos, es un patrimonio de todos lo construimos, todos tenemos elementos patrimoniales importantes dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno educativo, entorno de trabajo. Entonces, esa es un poco la invitación hoy día también que les hacemos digamos, reconectarse, ¿cierto?, con el patrimonio. El Día del Patrimonio, ¿cierto?, fue la oportunidad un poco para hacerlo, pero esa es un poco la invitación que nosotros hacemos. Para finalizar, queríamos ver si tienen alguna consulta, porque después tenemos que irnos nos vamos a ir al Facebook Live del DAEM Lumaco, donde estaremos presentando también ya más detallado algunas informaciones que nosotros les dimos, por ejemplo, de lugares patrimoniales. Les voy a dar un adelanto. Inilei encontró algunos documentos importantes acerca del convento de Lumaco, que fue la primera escuela, ¿ya? Y fue muchas décadas antes de la fundación chilena de Lumaco en 1869. Así que ahí les voy a dejar esa papita. Sí, a las 12 vamos a presentar ese material. Preparé también una edición especial del Catastro de Patrimonio, porque el Catastro tiene este formato que es más bien de fichas. Ahora hice algo más especial para que ustedes también lo puedan ver, y con estos nuevos datos también que hemos ido encontrando. ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Profe Marisela? Yo más que nada agradecer la presentación, estuvo excelente y que sin duda va a ser una gran herramienta para poder trabajar con nuestros alumnos. Así que de acá de Relún les deseo mucho éxito y muy buena su presentación. Muchas gracias. Eso sería, solamente agradecer. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más quería comentar algo? Sí, yo. Don Walter y luego Leonela. Sí, solamente agradecerle a Inilei y Gonzalo, perdón, estoy tratando de suspirar un poco. Agradecerle a ustedes su presentación. En realidad el tema da para mucho más, eso lo entendemos. Agradecerle a todos los colegas, a las personas, a los vecinos que se conectaron hoy día para participar de esta capacitación. Sin duda,
Nos hubiese gustado haber tenido mucho más concurrencia, pero entendemos que nos queda mucho tiempo más por adelante y sin duda INILEN con Gonzalo van a estar dispuestos a irnos asesorando o algunas consultas por interno. Así que agradecerle a ustedes, a los expositores y felicitar también a los que pudieron conectarse hoy día para esta capacitación. Sin duda, hoy día estamos aprendiendo muchas cosas y hoy día este catastro, este trabajo que fue inmenso, que no fue de un día ni de dos, fueron meses y meses de arduo trabajo de nuestros queridos colegas, hoy día lo estamos viendo ya una realidad. Entonces estamos muy contentos como departamento. Escuché por ahí, parece que estaba conectada la tía Sofía, ¿cierto? Me alegro mucho que esté participando de esta actividad como Departamento de Educación. Le agradecemos su participación también, su apoyo para esta actividad y que sin duda eso también nos trae satisfacción a nosotros como departamento porque estamos en una comunidad, ¿no es cierto?, en donde tenemos mucha historia. Así que solamente agradecerles, chiquillos, y mucho bueno más para lo que se nos viene. Gracias a todos. Eso. Gracias, Walter. Leonela. Bueno, saludarlos, buenos días. Me conecté un poco más tarde, pero los quería felicitar porque está súper interesante la información. Creo que nos va a servir mucho como docente. En el caso mío, Manzanar, tengo estudiantes que les gusta mucho lo que es la historia, así que los felicito. Me encantó la presentación, súper dinámica, muy interesante y mucha información importante igual. Así que muchas felicidades. Gracias. Gracias, profe. Sí. ¿Puedo ¿Alguien decir más? algo? Sí, profe Mauricio. Mire, para mí ha sido Luego una la señora novedad. Sofía. Felicitarlos a ustedes por el trabajo realizado. Realmente me sorprendieron. Y lo otro es que en lo personal es una alegría ver a los colegas desde la distancia y saludarlos a todos. A todos. Y muchas gracias por todo. Gracias, profe. La mía, Sofía. Hola, bien, María, es que antes cuando entré no podía saludar, no tenía micrófono, pero ahora aprovecho de abrazarlos a toda la distancia, saludarlos y felicitarlos, felicitar al DAEM desde su departamento de educación municipal, también a los profesionales que se han jugado para poder tener un trabajo educativo, interesante para todo el mundo, que lo están colocando aquí en esta plataforma. Creo que no vamos a perder el tiempo por el hecho de no estar a veces juntos, pero ahí están los profesionales para que nos estén entregando conocimientos desde su trabajo, que le sirve a cada uno de los ciudadanos de la comuna, no solamente a los profesores. Y bueno, qué bueno que están ahí todos los profesores participando, y también el DAEM que estaba presente, así que nada, muy rica la presentación, contundente, me gustó, y sigan adelante pues, porque hacen falta ustedes para que animen toda esta marcha de educación, porque educación no solamente es para los grandes, sino para todo el mundo. Gracias a la mía, Muchas Sofía. gracias, Lemia Sofía. La profe Patricia Castillo. ¿Tiene silenciado su micrófono, profe? Tiene silenciado su micrófono. Tiene que salir, parece, y volver a entrar, ¿no? No, está con... Tiene que apretar el micrófono. Apriete el micrófono, profe Patricia. Bueno, ¿alguien más quería dar un comentario? La profe Marisela levantó su manito. Sí, saludamos a Inan, que se sumó también. Hola, ¿cómo está Inan? Bueno, también comentarles que esta... Sí, bueno, les presentamos a Inan, que es una amiga de China, que también se está conectando, que nos ha visitado acá en Lumaco, muy amiga del alcalde, don Manuel.
Así que le damos la bienvenida, Inan. Estamos cerrando, pero le damos la palabra para que nos pueda saludar. Muchas gracias por invitarme, me gusta mucho Lumaco, me encanta el local y soy amiga de su alcalde y todo su pueblo, y en este difícil momento ojalá podamos compartir todo, mucho apoyo, arriba a los amigos. Muchas Muchas gracias. gracias. Qué espectacular que tengamos gente de China, se pasaron. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias. La profe Patti se fue, parece, la profe Patti. No pudo conectar su micrófono. Bueno, comentarles a todos que si llegaron tarde o no pudieron ver la presentación completa, nosotros la grabamos, ¿ya? La vamos a estar subiendo a nuestras redes también, va a estar disponible, así que si ustedes quieren compartirla también para que otras personas puedan acceder a ella, no hay ningún problema. Va a estar disponible, yo creo que durante la tarde, en la página del Facebook del DAEM y también en la página web del DAEM, ¿ya? Que es daemlumaco.cl. Así que ahí atento a nuestras redes. Bueno, ahora queríamos invitarlos a que nos conecten en el Facebook DAEM Lumaco. DAEM Lumaco, en el WhatsApp le mandamos también. Vamos a dar ahora las otras charlas, nos vamos a conectar. La profe Patricia quería decir algo, pero tiene su micrófono apagado, profe. Sí, no se escucha, tiene que apretar ahí el botoncito. El profe Jorge igual tiene la mano levantada. El profe Jorge, el profe Jorge, disculpe. Sí. Tiene el micrófono apagado también. Mucha. Escucha el profe. Ahí. No, Hay no que se escucha, explicarle dónde profe. está el micrófono. No, sin seria, gracias. Ahí está, ahí está. Profe, lo Gracias, escuchamos. tía Marcela. Estaba esperando que ellos dos me dieran la palabra o la oportunidad de poder hablar, pero no lo hacían, pero usted me salvó, pues, tía Maricela. Bueno, primero que todo, saludar a todas nuestras autoridades comunales, ¿verdad? A nuestro alcalde, a nuestro DAEM, a ustedes, expositores, darles las gracias porque esto no se hace solo, ¿verdad? Sino que hay mucha gente que aporta conocimiento y sabiduría a la vez para que esto, mayor gente lo podamos entender, comprender y estudiar al mismo tiempo. Porque muchas veces nosotros como profesores no tenemos la ocasión de poder hacer este tipo de trabajo que han hecho ustedes, que es muy enriquecedor para nosotros. Y también todo lo que nos enseñaron a través de la parte tecnológica, cómo nosotros podemos también guiar a nuestros estudiantes y que también aprendan a usar estas herramientas donde muchas veces a lo mejor ellos van a ubicar hasta el lugar donde están viviendo, sus casas, y eso les va a gustar, eso va a ser un modelo de aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿ya? Así que, no alargándome mucho, agradecer a la señorita Emily, a don Gonzalo, ¿verdad?, de su trabajo que han hecho, y un saludo especial a mi colega Maricela. Ya, muchas gracias. Ah, apareció la tía Patricia. Sí, acá. Ya, profe. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Peucayal. Peucayal. Ya, bueno, yo igual les quiero agradecer y decirles que con lo que ustedes nos presentaron hoy día, tenemos la base para el aprendizaje de nuestros niños a partir de lo conocido, ¿ya? Siempre nos vamos a enseñar historia de lo que pasó en otra parte, incluso a veces en otro continente, teniendo acá una materia muy buena para empezar lo que es historia y hacer la vinculación con tantas otras asignaturas, ¿ya? Desde lo que ustedes nos han mostrado. Así que muchas gracias de pasar. Gracias. Sí, Ángelo, gracias, profe. Ángelo también levantó la mano. Sí, bueno, primero que todo quiero saludar, ¿cierto?, a las personas que están conectadas, a don Walter, a nuestro alcalde, a la señora Sofía, agradecer a Gonzalo, Niley, por esta invitación. Yo creo que en los tiempos que hoy en día estamos viviendo es muy importante poder tener esta información, ¿cierto?, que estamos viviendo en esta nueva realidad, sobre todo en educación, donde tenemos que utilizar todas estas herramientas
bastante didáctica para nuestros estudiantes que poco a poco van entrando a esta nueva educación no presencial, porque esto igual es un proceso, sobre todo en nuestra comuna de Lumaco, que el acceso a Internet es tan escaso, pero poco a poco los estudiantes se han ido sumando a esta nueva educación y le han ido dando una cierta formalidad también de que es la nueva realidad que estamos viviendo y la nueva realidad que estamos educándonos. Entonces, el mensaje para nuestros estudiantes es que no dejemos que este virus se lleve también nuestra educación, y los profesores igual están súper motivados de trabajar en esto. Ya entramos en esta carrera de este trabajo en educación no presencial, y día a día nos estamos perfeccionando. Entonces, yo agradezco la invitación, saludar a los colegas rurales que están ahí también conectados, un cariñoso abrazo, y gracias Gonzalo y Niley por esta iniciativa que hace que estemos también unidos, y eso nos ayuda mucho. Nos juntamos a la carpeta y después yo lo vi solo. Nos ayuda mucho en lo emocional, igual el ver a los colegas, el poder conversar, interactuar, saludarnos. Yo creo que nos da como energía para seguir viviendo esta nueva realidad que estamos viéndonos enfrentados todos, así que yo le agradezco enormemente esta oportunidad. Gracias, Ángelo. Bueno, para ir cerrando, nadie más levantó la manito, ¿cierto? Nadie más. Ya. Queríamos agradecerles a nombre del alcalde Manuel Painequeo que se hayan conectado hoy día. La idea de esta charla es justamente eso, que ustedes tengan herramientas prácticas para poder utilizar tanto con sus estudiantes como también en el tema de turismo, en el caso de Mari Carmen, ¿cierto? Que también, por ejemplo, cuando lleguen los turistas a hacer alguna consulta, ella pueda con el mismo mapa presentarles, mostrarles dónde está el lugar, compartirlo también con ellos. Y en el caso de quienes ejercen, ¿cierto?, la educación, quienes son educadores, también tienen esta herramienta, ¿cierto?, de la ficha, del mapa que hemos estado presentando. Reiterarles de que a través de lo último que se me quedó, Gonzalo, discúlpame, que también, por ejemplo, yo creo que cada vez el turismo en Lumaco está tomando más forma, más consistencia, lo cual también a nosotros como liceo, hablo también a través de mi director, don Edgardo Fulgieri, yo creo que tomarlo como una nueva especialidad en un futuro cercano, lo que es el turismo. Yo creo que y con su ayuda, el apoyo de ustedes, de nuestras autoridades, tanto el alcalde como nuestro DAE, yo creo que podemos trabajar para que el turismo pueda ser como una especialidad dentro de la malla curricular que ofrece el liceo. Sí, por supuesto, nosotros estamos materia dispuesta para todos los proyectos que a ustedes se les ocurran, no duden en contactarnos, cualquier idea que tengan, nosotros ahí estamos para apoyarlos. Bueno, reiterarles que les vamos a mandar el material, tanto la ficha, los links del mapa y también las investigaciones que hemos estado haciendo, las vamos a enviar tanto por correo electrónico y también se las vamos a compartir por WhatsApp para que ustedes también tengan este material disponible, lo puedan revisar y lo puedan conversar y compartir. Queríamos, a nombre del alcalde, ¿cierto? Ahora sí, despedirnos, agradecerles por el tiempo que han dedicado. Los invitamos ahora a movernos al Facebook del DAEM Lumaco. En el chat yo les dejé el link del DAEM Lumaco, donde ustedes pueden ingresar. Ahora nosotros nos vamos a cambiar hacia allá, donde vamos a dar la charla acerca del patrimonio cultural de Lumaco, donde se va a presentar el catastro con nuevos hallazgos, y luego voy a presentar una investigación de Peyagüén con una historia bien interesante que seguro les van a gustar mucho. Así que de todo corazón, muchísimas gracias y nos vemos en Facebook. Que esté muy bien. Chao. 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 Chao.